nuestra transmisión en vivo. Comenta, tuitea, no olvides tomar un capture y comparte. Bienvenidos a su iglesia The Line Church, el lugar donde lo imposible no existe. Entramos en un nuevo mes, renovados. ¿Estás listo para dejar que Dios haga una obra en tu vida y cambie lo que tenga que cambiar y recibir esas nuevas oportunidades que vienen para ti? Bueno, vive este mes de la mejor manera. Septiembre, mes de renovados. Este domingo 18 de septiembre será un domingo totalmente diferente porque vamos a tener nuestra gran celebración de amor y amistad. Vamos a compartir, vamos a recibir regalos y una palabra enfocada en el amor y la amistad. No te quedes en casa. Trae a alguien también para que pueda experimentar de un lugar donde pasan cosas que nadie se imagina. Ven para que compartas con nosotros y te quiero hacer un reto. ¿Qué tal si sorprendes a ese amigo o amiga de la iglesia con un detalle ese día? Un chocolate, no sé, amigo dulce. Ven y disfruta de la gran celebración de amor, amistad, porque hay muchas sorpresas que hemos preparado como casa para ti. La palabra de Dios dice que instruyamos al niño en su camino. Y todos los domingos tenemos unas experiencias en Biblionautas a las 9 y 11 de la mañana. Ven, trae a tus hijos para que se diviertan y aprendan a través del juego y de las dinámicas a conocer más y más de Dios. Tenemos un espacio para todos aquellos que salen del servicio con hambre, ¿no? Y uno a veces sale como con hambre. ¿Y qué tal si en este momento te imaginas una arepita de huevo, una caribañola, algo bien costeño o una torta con un café bien delicioso? Bueno, acércate a nuestra cafetería y apoya también el templo y vive la experiencia. Todos los martes a las 9:30 de la mañana tenemos nuestro tiempo de ayuno e intercesión. Ven, para que pongas en manos de Dios aquello que estás esperando o simplemente para que conectes con su presencia. Te esperamos. Este miércoles 21 a las 7 de la noche tenemos Consolidadores. Si conoces a una persona nueva que está viniendo a nuestra iglesia, te invitamos a que la traigas, a que seas ese amigo, ese instrumento de Dios para que pueda venir este miércoles y recibir lo que Dios tiene para su vida. También, si conoces a alguien que necesita conocer de Dios, este es el momento para que lo puedas invitar. Recuerda, a las 7 de la noche, Consolidadores. Este viernes 30 de septiembre tenemos una gran noche romántica para los matrimonios de nuestra casa. Pero ojo, porque es con cupo limitado, una noche romántica, una cena romántica en el Hotel Holiday Inn aquí en Bogotá. Así que acércate a la pastora Philly o al pastor Remo, pregúntale cómo puedes hacer parte de esta noche romántica y aprovecha este tiempo en pareja que sé que Dios lo va a usar de gran bendición para ustedes. Bueno, te quiero hacer un reto. ¿Qué tal si eres parte de nuestro ministerio de social media? Seguramente tú dices, bueno, es que estoy trabajando todo el día, estoy tan ocupado que no puedo servir en algo dentro de la iglesia y me gustaría hacerlo. Bueno, mira, las redes sociales son la mejor herramienta para que tú nos puedas ayudar a anunciar el mensaje de Dios y lo que pasa en esta casa. A veces subimos algunas dinámicas, a veces subimos algunas preguntas. ¿Qué tal si nos ayudas a repostear todo lo que estamos montando en redes para que así podamos dar a conocer lo que pasa acá en The Line Church? Pero no solamente eso, ¿qué tal si le tomas una foto al pastor y subes una frase del mensaje compartiendo la experiencia que estás a punto de tener? Así puedes servir desde tu celular en tu casa. Te animo para que hoy sea tu primer día de servicio. Haces parte a partir de hoy del Ministerio de Social Media de The Line Church. Te invito. Tenemos un anuncio muy especial para ustedes y es que ahora puedes pertenecer a nuestro equipo de voluntarios. Mira, este es ser parte de algún ministerio por un día. No necesitas un curso, una carta, una recomendación. Simplemente disponerte para que puedas hacer algo en la casa de Dios por un día. Y de pronto, por 2 días, por 3, por 4, por 5, por toda la vida, te enamoras del servicio de Dios, pero todo inicia perteneciendo al equipo de voluntarios. Así que hoy quiero hacerte un gran reto. Acércate a la salida de nuestro servicio, al equipo o a los directores de voluntarios y dile, hey, yo quiero ser voluntario por un día, me interesaría. Y te esperamos para que sirvas acá en tu casa, el lugar donde lo imposible no existe. Mi gente, hoy tenemos una noticia muy bonita que darles y es que estamos iniciando el club de mamás e hijas. Sí,
Es un lugar donde tú, mamá, vas a poder acompañar a tu hija en todo su proceso, en todo su crecimiento de una manera bien especial. No solamente estar presente con nuestras responsabilidades, sino aprender a desarrollar lo que Dios tiene para la vida de sus hijas. Es algo que estamos iniciando como mamás e hijas, así que, ¿qué tal si te acercas a Paola Ibáñez? Ella te va a indicar cómo hacer parte de este club, qué actividades hay y sobre todo, están en una edad donde puedes marcar su vida y puedes determinar grandes cosas para su futuro. Aprovecha este tiempo, aprovechalo de la mejor manera y haz parte del club de mamás e hijas. Gracias por estar conectado con nosotros aquí en tu casa, The Line Church. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y en Twitter. Tómale una foto al pastor, etiquétanos y comparte lo que más te gustó de este mensaje. Estamos para servirte y recuerda que este es el lugar donde lo imposible no existe. Nos colocamos en tu presencia, Señor. Abrimos nuestro corazón, Señor, para recibirte, Dios. Te damos gracias, Señor, por nuestras vidas, Señor, por traernos a este lugar, por darnos una oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, por darnos salud, Señor, por darnos bienestar, Señor. Te pedimos, Padre, por todas aquellas personas que nos están viendo, Señor, por redes sociales, por todas las personas que se encuentran en este lugar, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, soplando, Señor, sobre este lugar, Señor, llevándote lo que no sea tuyo, Dios, trayendo salud, trayendo bienestar. Te pedimos perdón, Dios, si hemos hecho algo, Dios, que te haya ofendido, Señor, algo que haya podido ofender tu santidad, Dios. Te pedimos perdón, Dios. Colocamos este servicio en tus manos, Señor, bajo tu control y cobertura, Dios, sabiendo, Señor, que tu presencia está en este lugar. En el nombre poderoso y victorioso de Jesús. Dale un aplauso. Gracias, iglesia. Buenas noches a todos. El día de hoy hay un mensaje importante. Hoy es un día de formación. Hoy es un día donde tenemos un tema muy interesante que hemos venido desarrollando durante los 2 últimos meses, o 3 últimos meses tal vez, y es acerca de las finanzas. El Señor ha puesto en nosotros un sentir que debemos capacitarnos, debemos aprender mucho sobre las finanzas. En ocasiones anteriores hemos aprendido algunos principios y no deja de sorprender que la Biblia está llena de principios que nosotros debemos tomar para nuestro cotidiano andar. Pues si bien todos andamos y vivimos en este mundo por las finanzas, nosotros nos levantamos, vamos al trabajo, volvemos al hogar y se vuelve como una rutina en la que nosotros estamos envueltos para conseguir algo que nos permita subsistir en este mundo en el que estamos. Hemos aprendido aquí en ocasiones anteriores principios acerca de la semilla, de cómo sembrar, dónde sembrar, en qué momento sembrar. Hemos aprendido principios de siembra y cosecha, de cómo cosechar. También hemos visto en estos temas de finanzas cómo hacer un presupuesto, qué variables y qué cosas tenemos que tener en cuenta como familias, como individuos que vivimos en una sociedad donde requerimos el dinero, y el dinero se ha vuelto tan importante que es necesario conocer esos principios, aplicarlos en nuestras vidas, no solo para tener las promesas que el Señor nos da, sino para ser ordenados y que sea una herramienta para poder honrar a nuestro Dios. Amén. Por eso es que hoy quiero que hablemos un poco acerca de la verdadera paz financiera.
y saber qué es eso. Y también vamos a hablar un poco acerca de algunas decisiones que yo he encontrado que nosotros como cristianos deberíamos tomar. Son unas decisiones que son muy importantes para nuestro desarrollo. Y al final vamos a ver algunos principios bíblicos acerca de las finanzas y lo que esto nos quiere decir. Cuando hablamos de la verdadera paz financiera, ¿alguno aquí tiene paz financiera? Sí, muy bien, felicitaciones. Felicitaciones. Porque no están casadas. Bueno, de todas maneras, también esto aplica para ustedes. Bueno, para tener una verdadera paz financiera, y es que la paz financiera se consigue es cuando nosotros dejamos esa carga que nosotros tenemos, porque estamos fundamentados desde una crianza particular en cada caso, pero una crianza que viene de una cultura que está basada, digamos, en tradiciones de nuestro país, porque nuestro papá nos enseñó que teníamos que ahorrar de esta manera, o porque nuestro papá no nos enseñó a ahorrar, o porque en la familia pues no teníamos un orden específico de cómo manejar el dinero, o porque simplemente eso era un tema tabú y nunca nos dijeron nada acerca de eso. Resulta que para tener esa paz financiera necesitamos empezar con una decisión. Más adelante vamos a hablar acerca de esas decisiones que les comentaba hace un rato. Pero esa decisión tiene que estar basada en un sustento. Nuestros recursos, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo tiene que estar sustentado, tiene que estar fundamentado en algo, pero en algo sólido. Y es probable que en esta charla de pronto derrumbemos algunas tradiciones y algunos fundamentos que teníamos en nuestra casa, porque como decía, no deja de sorprender que la Biblia tenga tantos principios valiosos y nosotros los dejemos pasar. Entonces quiero empezar con nuestro versículo base, que es Éxodo 34:10, y dice: y él contestó: yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. El Señor dice que hará cualquier cosa con nosotros. No dice cualquier cosa, dice cosas tremendas hará con nosotros. Eso es una promesa que a mí me sorprende, porque no va a ser cualquier cosa, va a ser cosas tremendas. Y sobre esto me quiero fundamentar, y es que una de las cosas que más ha agobiado a nosotros los cristianos y a todo el pueblo en general es la deuda. ¿Alguien tiene deudas acá? Yo tengo deudas. La deuda es algo que el sistema nos ha impuesto, es algo que nos han impuesto en el sentido de que hemos necesitado esos recursos para poder subsistir o para poder cumplir con alguna obligación en particular. Pero la mayoría de las veces esas deudas han sido tomadas por fuera de la voluntad del Señor, y han sido tomadas básicamente porque se ha antepuesto ante esas necesidades, se ha antepuesto nuestros sentimientos. Hemos colocado nuestros sentimientos por encima de la realidad de las necesidades y la realidad de nuestras finanzas. Lo hemos puesto por encima del dinero. Cuando esto ocurre, pues, ¿por qué ocurre este tipo de cosas? Porque necesitamos una educación financiera que no la hemos tenido. Yo estuve en el colegio hace mucho tiempo,
Pero hoy en día, no sé, me corrigen los más jóvenes, y es que no sé si existe una cátedra de finanzas personales o de educación financiera. Por acá me dicen que sí existe, no sé por allá. Parece que ahora sí, pero en mi tiempo, en mi época y seguramente en épocas anteriores, no era como una cátedra formal en los colegios. ¿Sí? En los colegios. Claro, diferente a los que estudiaron de pronto finanzas o de pronto administración de empresas, y de pronto ahí tuvieron una formación mucho más específica acerca de qué eran las finanzas. Pero normalmente, y lo veo día a día en mi trabajo, y es que los jóvenes no tienen una educación financiera real, y los viejos tampoco. Entonces es muy importante que esa educación financiera se dé, porque Dios no nos hizo con un propósito mayor, nos hizo con un propósito mayor al que estar pagando recibos mes a mes. El propósito de nosotros tiene que ser mayor, mucho mayor. Es más, la palabra decía que cosa tremenda yo haré contigo. El Señor no nos está diciendo, porque será que cada mes tú vas a ir a pagar todos los recibos. Y realmente el propósito de nosotros en esta vida no puede ser el pagar recibos cada mes. Y ahí creo que es donde estamos fallando. ¿Qué es una deuda? Revisemos qué es una deuda. La deuda viene del latín debita, lo que se debe a alguien. Es un compromiso de pago obligado entre dos entidades, entre dos personas, entre dos grupos, entre dos empresas, entre dos estados. Ahí está la definición. Es un compromiso de pago obligado. Cuando yo adquiero una deuda, es una obligación que yo ya tengo para cubrirla. Y es muy importante que entendamos el por qué nosotros, el pueblo cristiano, tiene tantas dificultades para prosperar. Y todos queremos prosperar, y todos queremos tener dinero, y todos queremos progresar, tener propiedades y tener o satisfacer de pronto también algunos gustos, y eso está bien, eso es normal. Pero ¿por qué será que nosotros no tenemos como ese emprendimiento, ese emprendimiento de crecer? Porque estamos sumergidos en la deuda normalmente, y creo que todos aquí, si no nosotros o alguno de nuestra familia, está endeudado. Tiene alguna deuda, o tiene una tarjeta de crédito, o tiene algún producto bancario o financiero que probablemente no esté dejando que tenga esa persona una verdadera paz financiera. Entonces, pues sí creo que el pueblo cristiano adolece de ciertas cosas que necesita conocer. Por eso me parece muy importante esta serie que estamos llevando a cabo de las finanzas. Muy bien, ahora, la deuda, nosotros somos hijos de Dios y el Señor nos ha dado semillas. Eso lo hablamos en el capítulo anterior. Pero ¿qué hemos estado haciendo con esas semillas? Seguramente no las estamos administrando correctamente. Y es que esa provisión la estamos dejando perder. Quiero leer Efesios 6 del 10 al 12. Dice, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Y a qué voy con esto? Es que cuando tú te conviertes a Cristo, pues tú ya dejas de ser del mundo, ahora eres de Cristo. Y lo primero que va a hacer el enemigo es tratar de alejarte de las cosas que a ti te hacen prosperar. Y una de las cosas que a ti te hace prosperar fundamentalmente es el dinero. Allí es donde te va a atacar, allí es donde va a ir a robarte.
porque el enemigo vino a matar, robar y destruir. Por eso es que tenemos que tener unas finanzas sólidas, fundamentadas, basadas, soportadas en algo sólido, en la roca, en Cristo. Por eso es que lo que dice este versículo es que tenemos que tener la armadura. Nos está invitando a que hagamos una guerra espiritual. Y tal vez en eso adolece mucho la iglesia. Aproximadamente el 82% de los convertidos están endeudados o tienen dificultades para que en su actividad comercial, familiar, quede algún excedente. Ese 82% es demasiado preocupante porque es casi toda la iglesia. Y solo el 4% de la iglesia sabe invertir. Hay una ignorancia financiera generalizada en la iglesia. Por eso me parece muy importante que tengamos estos encuentros. Y ese 4% no sabe invertir, pero no sabe invertir no porque no tenga acceso a la información, como hace 30 años o 40 o 50 años. Hoy en día tienen acceso a la información, todos tenemos acceso a la información. Por eso las economías han progresado muchísimo, han evolucionado muchísimo. Pero no es porque no haya acceso, es porque simplemente las personas no quieren tener esa educación financiera. Estamos distraídos con el mundo, estamos distraídos con Facebook, con Twitter, con las noticias, con los fake news, con lo que nos puedan decir en algún meme o con lo que nos puedan decir en una foto. Y creemos, y es lo más grave, creemos que sí tenemos una educación financiera. No, sí. Si tal predicador dijo en tal lado que yo podía hacer esto y aquello. Pero realmente, teniendo el acceso a la información, no consultamos, nos da pereza. La Biblia dice en Proverbios 22:7, así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. El que pide prestado es esclavo del que presta. La Biblia dice eso. Y aquí el problema es que como esclavos de algo estamos perdiendo identidad. Porque cuando tú te convertiste a Cristo, tu identidad del mundo cambió. Ahora tu identidad está en Cristo. Pero con la deuda, dice aquí que así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Nuestra identidad está tergiversada, nuestra identidad ya no es la de Cristo, nuestra identidad es la de la deuda. Y se convierte en un círculo vicioso, Y entonces esa identidad pues hace que nuestra autoestima pues disminuya. Y entonces, claro, todos los cristianos nos empezamos a aceptar como somos. Y decimos, no, es que yo soy pobre, porque bueno, Cristo es mi redentor, es mi salvador, pero bueno, tal vez Dios quiere que yo me quede aquí. O no me tiene para otras cosas. Pero es que el propósito de nuestra vida no puede ser o tiene que estar más allá del hecho de pagar facturas mes a mes. Y entonces esa falta de identidad hace que se formen una cantidad de fortalezas mentales. Ya no puedo, ya no quiero, qué difícil es, ¿será que sí? Y empieza la duda, se empiezan a formar esas fortalezas. Cuando yo tenga, ¿cuándo será que puedo viajar? Y se empiezan a formar esas fortalezas mentales que impiden que realmente haya un crecimiento económico. Lucas 16:8 en la parte B. Todos estos versículos son de la Nueva Traducción Viviente. Dice, y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Y
Eso es terrible. Jesús dijo eso. Eso es terrible. Levante la mano un momento, por favor. Levántenla. Y repitan conmigo. Dígalo. Tengo la identidad de un hijo de Dios. Fui creado a imagen y semejanza de Dios. Mi Padre es dueño de la plata y del oro. Y aprenderé a manejar mis finanzas como Él me enseña. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Entonces, miren todo lo que hace esa falta de identidad. Y esto es la deuda. Esto es lo que hace la deuda en uno. Hay gente que se ha suicidado por tener deudas. Hay gente que ha perdido la familia. Hay gente que ha perdido cosas muy valiosas, sus seres queridos, sus padres, por deudas. ¿El dinero te sirve a ti o tú sirves al dinero? Si tú sirves al dinero, eres esclavo del dinero. Pero si el dinero te sirve a ti, es una herramienta que estás usando. Entonces van dos cosas. Hemos visto ya dos cosas. Una es propósito y la otra es identidad. Tu identidad determina tu propósito. Tu identidad, lo repito, tu identidad determina tu propósito. Pero cuando estas cosas no están claras en nuestra vida, pues empezamos con una vida egoísta. Y la consecuencia de eso es que es como un bolsillo roto. Porque las cosas ya no se empiezan a desviar, todas esas semillas se empiezan a desviar porque ya no las sembramos. Ya no las sembramos en el propósito de Dios, porque cuando pagamos intereses en un banco, estamos ayudándole a cumplir su propósito al banco o a la entidad financiera o al prestamista. Esto es clave. Y no estoy en contra de los bancos, pero sí hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde estoy invirtiendo para el propósito que Dios tiene para mi vida? Repita algunas declaraciones conmigo o apúntelas si está apuntando. La deuda me roba mi identidad. No soy esclavo del dinero. Soy hijo de Dios. El propósito es para mí, no para otros. Entonces, para esto es muy importante que nosotros dejemos una cosa que se llama la procrastinación. Y es una herramienta muy clave que nos va a permitir a nosotros entender el por qué estamos de pronto viviendo como estancados. Hay muchas personas que diezman, que ofrendan, que son fieles con el Señor, sirven al Señor y están estancados. Me ha pasado. Y están estancados. Pero es que falta, no es solo diezmar, no es solo ofrendar. Ya tendremos la oportunidad de hablar sobre eso. Sino que es que hay otra cantidad de principios y hay una cantidad de procesos que yo debo surtir para poder realmente tener una paz financiera. ¿Y qué es la procrastinación? La procrastinación viene del latín procrastinare. Dice pro, que es adelante, y crastinus, que es mañana. Es la acción o el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse,
sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo a afrontarlas o pereza a realizarlas. ¿No les ha pasado que prefieren dejar la tarea para el otro día porque se quieren ir para cine? ¿O quieren ver una película X? ¿O quieren salir con alguien? ¿O prefieren hacer algo más ocioso o más que nos guste a nosotros hacer, mucho más que la tarea principal que estábamos haciendo? A mí me ha pasado muchísimas veces, lucho con eso todos los días. Y es que la procrastinación es algo que tenemos que entender en el sentido de que tenemos que derrotarla. Y hay un ejemplo, bueno, hay ejemplos, hay muchos, pero el pueblo de Israel estaba preso, estaba cautivo, estaba siendo esclavo de los egipcios, cumpliendo el propósito ¿de quién? De Faraón. Pero ellos necesitaban moverse, necesitaban salir de ahí. Y Dios crea un plan para que el pueblo de Israel salga de la esclavitud. Y entonces levanta a un hombre como Moisés para liderar la salvación del pueblo de Israel y los saca de allí. ¿Por qué? Porque allí los podía bendecir allí, claro que los podía bendecir allí, pero no era ni el momento ni el lugar. Y le dice en Éxodo 14, 13 al 31, dice: pero Moisés le dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. Moisés les dijo, quédense quietos, el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés, ahora el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Prácticamente le dijo, dejen de procrastinar, dejen de estar pensando en lo que no deben pensar y pónganse en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar en medio del mar, pisando tierra seca. Dice que yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas, y la grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Y yo vengo a decirte hoy que Dios tiene un plan de rescate para ti. Ahora, el Señor nos trata a nosotros, los que no sabemos mucho de finanzas, los que hemos caído en todas estas trampas del enemigo, y nos trata como unos niños, como si nosotros no supiéramos. Y eso está en Gálatas 1:2. Dice, piénsenlo de la siguiente manera: si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. ¿Cómo nos está tratando el Señor cuando somos esclavos de la deuda? Nos está tratando como unos menores de edad. Nos está diciendo, ¿quieres la herencia? Tienes que crecer, tienes que ser mayor de edad. Y yo te digo algo hoy, mientras seamos incapaces de manejar nuestras finanzas, seremos esclavos del dinero y de la deuda. La Biblia dice que a cada uno se le dará según su capacidad. De ahí viene lo que dice la Biblia, que sé fiel en lo poco y sobre lo mucho te pondré. Y tenemos una enorme herencia esperándonos para el día en que Dios empiece a ver que en realidad nosotros sí somos capaces. Pero seamos fieles en lo poco y sobre lo mucho tendremos. Tenemos que tener la capacidad y la madurez necesaria para poder administrar lo que el Señor nos da. Para que ya no nos trate el Señor como unos menores de edad. Amén. Dice Proverbios 28:1, los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. Entonces preguntémonos, ¿hasta cuándo vamos a negar
la importancia de administrar bien lo que Dios nos ha dado. ¿Hasta cuándo? Démosle importancia a administrar bien los bienes que el Señor nos da. ¿Hasta cuándo seremos menores de edad? El trabajo es uno de los propósitos que Dios nos ha dado para nuestra vida, pero la esclavitud no hace parte de ese propósito. Preguntémonos nuevamente, ¿cuándo tendremos paz financiera? La paz financiera no es el destino, la paz financiera es el proceso. Enamorémonos de ese proceso, enamorémonos de la obediencia a estos principios, y nuestros sueños y metas serán la consecuencia de esa obediencia. Mantengámonos firmes. Si ya sabemos cómo ganarnos cierto dinero, un ejemplo, ya sabemos cómo ganarnos 50,000 pesos. El truco está en hacer eso repetitivamente, de tal manera que eso se vuelva una rutina. Repetir ese proceso. Esto va para los empresarios. Y esto nos introduce pues a nuestro siguiente punto, que es el poder de tu decisión. Y aquí vamos a tratar 3 puntos rápidamente. El tiempo es el recurso más valioso, todos lo saben, ¿sí? El tiempo es el recurso que es más valioso para todos, no lo podemos recuperar, cada vez es más escaso y como cada vez es más escaso, cada vez es más valioso. Psicológicamente hay un término que se llama tempo rápido. ¿Hay algún psicólogo acá? ¿Hay? Y ese tempo rápido es un sinónimo de un sentido de urgencia, que era lo que el Señor le decía a Moisés. Pero ¿qué hacen ahí clamándome? Arranquen, dejen de procrastinar. Es un sentido de urgencia que es esencial para el éxito en el manejo adecuado de las finanzas. Pero ¿qué es una decisión? A mí me gustan las definiciones porque nos lleva en el contexto real de la palabra. Una decisión es la determinación para actuar ante una situación que presenta varias alternativas. La palabra proviene del latín decisio, que significa opción tomada entre otras posibilidades. Ustedes han tomado decisiones, ¿cierto? Todos tomamos decisiones todo el tiempo, conscientemente o inconscientemente. Estamos tomando decisiones todo el tiempo. ¿Qué camisa me voy a poner? ¿Qué color voy a usar? ¿Qué taxi voy a tomar? ¿Qué vamos a hacer? En Proverbios 4:7 dice: adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer, y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. En otra versión dice: desarrolla inteligencia. Pero Dios tiene el control de todo. Todos saben que Dios tiene el control de todo, ¿cierto? ¿Todos lo sabemos? Dios tiene el control de todo, pero Él permite que tú tomes ciertas decisiones. Él no puede decidir qué color de zapatos te vas a poner hoy. Él no puede decidir si te vas a peinar hoy. Él no puede decidir eso, porque te dio libertad para hacerlo. Él no puede decidir qué vas a comer. A veces tenemos un propósito claro dado por Dios, pero a veces no le creemos. Y aquí es donde quiero ir al primer punto del poder de la decisión. Dice Deuteronomio 30, 15 y 19, dice: hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy pongo, en el versículo 19 dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Y la primera decisión que debemos tomar nosotros es la decisión de edificar nuestra fe. Y alguno me dirá: pero venga, Felipe, ¿por qué? ¿Esto qué tiene que ver con las finanzas? Y es que aquí es donde quiero entrar y tratar de tocar tu corazón. Porque
no es solo saber qué hacer con las finanzas, no es solamente saber dónde puedo invertir, cómo puedo invertir, en qué tiempo puedo invertir, con quién debo invertir o qué debo hacer. Esa parte técnica la vamos a ir desarrollando, pero en la medida en que en nosotros tengamos una revelación del Señor y que se escriba en nuestro corazón lo que realmente el Señor nos quiere decir. En Hebreos 11:6, en la parte A dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible ser sano. Sin fe es imposible ser salvo. Sin fe es imposible ser próspero. Sin fe es imposible tener paz financiera. Sin fe es imposible vivir. Porque la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. O sea que esto me llama la atención porque quiere decir que sin fe entonces moriré. Miren, vinimos de un mundo donde nos enseñaron a dudar. Cada vez dudamos de algo. ¿Han visto la gente, toco madera? O la gente que echa la sal por detrás. O la gente que tiene todavía la mata de sábila detrás de la puerta. Eso no es ajeno a la iglesia. Uno de los peores engaños del enemigo es hacernos dudar de nuestra fe, porque nosotros dudamos por todo, no le creemos. Esto me recuerda a una historia, a la historia de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que se le apareció un ángel a darle una promesa, y él era sacerdote y le tocaba ese día de orar, y se le apareció el ángel y él no le creyó, dudó. Sacerdote, le tocaba orar y dudó, y el ángel lo hizo mudo y quedó mudo, no pudo hablar, porque si hablaba perdía, si confesaba algo negativo perdía su promesa. Y eso es lo que hacemos nosotros día a día. Nuestra fe se apaga todos los días cuando decimos algo negativo sobre la promesa que tenemos, y tal vez eso sea una de las causas que nos interfiere con el progreso, con nuestra paz financiera. Recíbeme esto: Dios no decide tus experiencias, Dios no las decide, tu fe determina tus experiencias. Así como Jesús le dijo a la mujer del flujo de sangre: vete, tu fe te ha sanado, porque ella activó su fe y fue hasta allá para ser sana. Dios no decide tus experiencias, tu fe determina tus experiencias, tu fe hará posible lo imposible. Otra decisión que tenemos que tomar es la decisión de la ubicación, y este es un principio clave, porque los lugares son importantes. ¿Saben que los lugares son importantes? La Biblia está llena de historias donde se mencionan lugares y lugares y lugares. Si los lugares no fueran importantes, pues Dios no hubiera creado esta tierra, no hubiera creado el universo y después hubiera creado al hombre. Si los lugares no fueran importantes, pues Dios hubiera bendecido al pueblo de Israel en Egipto, pero lo tuvo que sacar de allá para poderlo bendecir. Si los lugares no fueran importantes, por ejemplo, al profeta Elías lo hubiera bendecido en el arroyo y no lo hubiera mandado hasta Sarepta de Sidón, por ejemplo. Porque hay un lugar donde tú vas a ser bendecido. Y esto a mí me llama mucho la atención porque nos pasa también frecuentemente, me ha pasado a mí, creo que a muchos de nosotros. Tu bendición está en una ubicación específica. No en todo lugar vas a ser bendecido. El dinero no te persigue, el dinero te espera en el lugar que Dios quiere. El dinero no te persigue, el dinero te está esperando en un lugar. Y el problema es que Dios no es que Dios no quiera bendecirnos, es muy probable que estemos en el lugar incorrecto.
El éxito es para todos, pero no todos vamos a ser bendecidos ni al mismo tiempo ni en el mismo lugar. A veces tenemos que movernos un poquito o esperar un poquito. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Y el ejemplo es que si yo tengo un martillo, el martillo me sirve para martillar. Pero si yo tengo, voy a poner un ejemplo, una caneca con ácido, y yo soy químico y tengo una caneca con ácido. Entonces tengo un martillo, pero uso el martillo para revolver esa caneca con ácido. ¿Qué le va a pasar al martillo? Se va a empezar a derretir. ¿Lo puedo usar? Claro que lo puedo usar. Lo puedo usar para revolver, para mezclar esa mezcla, esa sustancia que tengo ahí. Pero con el tiempo se va a empezar a dañar. ¿Por qué? Porque el martillo, el creador de ese martillo, el fabricante de ese martillo, no diseñó esa pieza para mezclar esa sustancia. A lo que voy con esto es que el lugar donde estás puede que no sea el lugar de tu bendición. Porque si el Señor te llamó a martillar, deberías estar en otro lugar que no sea revolviendo una caneca con ácido. Una tercera decisión que nosotros tenemos que tener es la decisión de tener un lugar secreto. ¿Cómo así? Un lugar secreto. Y es que tenemos la costumbre nosotros de que nosotros tratamos a todos muy bien. A nuestro jefe lo tratamos bien, a nuestros compañeros de trabajo los tratamos exageradamente bien. Y a todo el mundo lo tratamos bien, pero no tratamos al que nos dio la vida. Y allí también creo que radica uno de los problemas graves que tiene el pueblo cristiano acerca de las finanzas. Nuevamente me preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con las finanzas? Tiene que ver mucho. Porque nosotros no estamos honrando realmente al que nos dio la vida. Y es que el problema es que muchas veces tratamos a las cosas, incluso las cosas físicas, las tratamos mucho mejor de lo que se merece. Por ejemplo, en nuestra casa compramos un mueble para poner el televisor, compramos una sala bonita para recibir a nuestros invitados, un comedor bonito para invitar a la gente, a nuestros invitados a cenar, ¿sí? Y tenemos la intención de que todo se vea perfecto para el resto de las personas, pero muy rara vez tenemos realmente un sitio, un lugar adecuado para tener realmente una reunión con el Señor. Y estos tres principios que acabamos de ver, me parece que los debemos tener muy, muy en cuenta. Ya para terminar, vamos a hablar de dos cositas rápidas, y son dos principios claves que están en la Biblia. Y uno de ellos se llama la ley de la quinta parte. Y este principio lo encontramos en Génesis 41 del 15 al 24. Me voy a saltar algunos versículos ya por el tiempo. Y básicamente es la historia de José revelándole el sueño o interpretándole el sueño a Faraón acerca del sueño de las 7 vacas gordas, de las 7 vacas flacas y de la preocupación que tenía el Faraón acerca de este sueño. Entonces dice que voy a saltarme al versículo bueno, voy a leer desde del versículo 22 en adelante. Dice: en mi sueño también vi 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían de un solo tallo. Después aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban infestadas, resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas.
les conté estos sueños a los magos, pero ninguno pudo decirme lo que significan. José respondió: ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Las 7 vacas flacas y raquíticas que salieron después y las 7 espigas resecas y marchitadas por el viento oriental representan 7 años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, pero después llegarán 7 años de hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido 2 sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Por lo tanto, el faraón debería encontrar un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Y en versículos anteriores hablaba que es necesario que el pueblo de Egipto aparte la quinta parte de todos sus ingresos para la época de escasez. Y aquí es donde quiero ya terminar con este tema de cómo debemos nosotros ahorrar para tener, digamos, cumplir con este principio y poder ser prósperos como el Señor nos promete. Esto nos indica que la economía es cíclica. No siempre vamos a estar en una buena posición económica, pero tampoco vamos a estar siempre en una posición mala económicamente. Y quiero de pronto decirles unas cosas acerca de cómo ahorrar, o más bien, de cómo no ahorrar. Es que a veces ahorramos porque queremos algún tipo de cosas, pero a la vez tenemos créditos en los bancos donde nos están consumiendo mes a mes algunos intereses, y resulta que lo que ahorramos no alcanza a producir los intereses necesarios para cubrir la deuda que estoy teniendo. Entonces, eso es un primer error que quiero compartir el día de hoy. Entonces, la idea es dejar un fondo de emergencia o la quinta parte de todos nuestros ingresos, en lo posible, para pagar los créditos. Porque bueno, ya tendremos tiempo más adelante para acumular dinero y generar intereses. Queremos salir de la deuda. Otro es desahorrar para gustos impulsivos. Ojo, estamos hablando de cómo no ahorrar. Entonces yo no puedo sacar de esos ahorros para gastármelos en algo impulsivo, en algo que yo quiero o que quiero satisfacer una necesidad impulsiva. Me antojé de algo, entonces busco por internet y lo compro. Otra cosa es cuando ahorramos, por ejemplo, para educación. Muchas veces ahorramos en educación erróneamente, porque a veces preferimos ahorrar un montón de tiempo cuando pudimos haber aprendido por nuestra propia cuenta. Pero a veces encontramos de pronto una buena promoción, digámoslo de alguna manera, para poder tener una educación, y perdemos esa oportunidad por educarnos personalmente. Entonces hay que poner eso en la balanza. Ahorrar en invertir en uno mismo es una buena decisión. Hay que abrir dentro de esa quinta parte, abrir un fondo que sea solamente para educación. Otra cosa que no debemos hacer, y es ahorrar en saco roto, y es colocar los recursos o los ahorros que tenemos en algún fondo, en algún lugar, en algún banco, donde sabemos que por problemas políticos y económicos del país los intereses pueden subir. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, ahorrar en saco roto puede ser ahorrar en bitcoins, que está muy de moda. ¿Por qué? Porque hay otro principio clave, que es: no te metas en negocios de los cuales tú no conoces. Otra cosa
que debemos evitar es comprar muchas cosas para obtener un descuento específico. Por ejemplo, las amas de casa lo saben muy bien. Entonces van al centro comercial o van al supermercado, dicen por la compra de X o Y número de productos vas a obtener un descuento de tanto. Y empiezan y cogen todos esos productos y resulta que hay muchas veces los productos que se compran no necesariamente son para uso inmediato y se pueden deteriorar, se pueden dañar. Otro es gastar en productos para obtener puntos, es la misma situación. Y lo otro es caer en la codicia o tacañería, es otro problema que debemos evitar. A veces compramos cosas de mala calidad, comemos mal, entonces nos enfermamos, entonces como dicen coloquialmente sale más caro el caldo que los huevos. Establezcámonos una meta de ahorro, ayudemos al necesitado. Amén. Los quiero invitar realmente a que pongamos en práctica todos estos principios que hemos visto. Creo que es necesario, vamos a tener la oportunidad, si Dios lo permite y si este espacio lo permite, para que avancemos en estos temas de finanzas. Son temas muy interesantes que nos pueden servir. Desafortunadamente tenemos un tiempo muy limitado y creo que se nos hace muy importante para esta congregación y quiero invitarlos en este día a que pues, pasemos al frente, traigamos una ofrenda, vengamos con alegría y honremos al Señor. Gracias por estar conectado con nosotros en nuestra transmisión en vivo. Si quieres hacer algún tipo de donación o enviar una ofrenda para nuestro ministerio, puedes hacerlo con la cuenta del Banco de Occidente, cuenta corriente número 285-06-6999, o con la cuenta de Bancolombia, cuenta corriente 202-0001-1623, y ayuda a la extensión del reino de Dios en la tierra.